El presente podcast contiene material bajo la autorización correspondiente. Asimismo, los comentarios y opiniones expresados son responsabilidad de sus emisores y no representan estrictamente una exégesis del PEP 22. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, independientemente de la hora en que nos regalen el favor de su atención. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de la serie de video podcasts Ejes Articuladores del Plan de Estudios de Educación Básica 2022. En esta ocasión corresponde a el eje Artes y Experiencias Estéticas. No es cualquier capítulo, no es cualquier eje, por ello hemos seleccionado tanto a la persona invitada como al lugar en el que nos encontramos para desarrollarla muy deliberadamente. Me refiero a la Cafetería Cultural La Trigarante, ubicada dentro del Museo de la Bandera y Santuario de la Patria de Iguala de la Independencia Guerrero, por lo cual agradecemos las facilidades otorgadas a las autoridades correspondientes, la maestra y doctora Aida Melina Martínez Rebolledo, secretaria de Cultura del Estado de Guerrero, el director del museo, maestro Héctor Ceballos Hipólito, y la maestra Mayra Edilia López Caudana, asesora de proyectos culturales de la Secretaría del Estado. Ya les decía yo que no se trata de cualquier lugar, y es que el colorido y la elegancia, el buen gusto de esta cafetería combina con nuestra invitada de esta sesión de charla. Acompáñenme a ver de quién se trata. La maestra Gema Yunuen Solís Lamadrid ha consolidado una trayectoria en las artes plásticas, la comunicación y la gestión cultural en el estado de Guerrero. Como pintora, ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas. Sus piezas han sido exhibidas en espacios de relevancia nacional como el Complejo Cultural Los Pinos y el Senado de la República, por mencionar algunos. En el ámbito de la comunicación y la divulgación cultural, ha sido creadora, productora y conductora del programa Cuentos Infantiles, transmitido desde 2020 en Canal 12 de la zona norte de Guerrero. Su formación académica incluye estudios en diseño gráfico por la Universidad Tecnológica de México, una licenciatura en educación primaria con mención honorífica por la Universidad Juan Ruiz de Alarcón y una maestría en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional. Complementa su preparación con diplomados en gamificación, lectura y escritura creativa y artes plásticas en educación básica, impartidos por el Centro Nacional de las Artes y otras instituciones. Sencilla pero elegante, discreta pero brillante, introspectiva pero territorial. Gema Yunuen Solís Lamadrid, maestra porque es docente, artista plástica, pintora, dibujante, conductora, inteligente, talentosa. Mujer tenía que ser, cariñosamente conocida por mí y por muchos más como Gema, porque además de colegas y de compañeros en otros lares y oficios, somos amigos. Gema, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Perdón. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Carlos. No me esperaba esta presentación tan hermosa que acabas de hacer, esta descripción, que a veces ni siquiera uno No tiene. Nada con lo que te mereces. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de compartir y que me hayan invitado a este espacio que tienes, Carlos, a bien con el compañero Luis Irán. Así que les agradezco bastante que me hayan tomado en cuenta para estar aquí en este podcast de Desasesorados. Muchas gracias por aceptar la invitación. Como bien dices, ese es el nombre de nuestro canal. Cabe recordar que los miembros de este pequeñísimo equipo, pero que constantemente está en movimiento, somos el maestro Luis Irán y un servidor, Carlos, y hacemos el contenido para este programa colaborando con personalidades desde diferentes áreas del saber, como es el caso, porque hemos pensado a primera idea que no podía ser otra persona, otra profesionista, otra personalidad mejor que la que tenemos el día de hoy para hablar de un interesante eje articulador como lo es artes y experiencias estéticas. Gema, si me permites plantear la primera pregunta, que me parece que podríamos tomarla como para empezar a hacer hambre de charla y desarrollar el resto de la entrevista. Hay dos palabras que seguramente tanto como a mí, a ti te gustan, y que también te suenan muy familiares, por supuesto,
arte y estética. Dos palabras que comúnmente ponemos en boca muy a la ligera, pero creo yo, salvo tu mejor opinión, que debiéramos darle un poco de mayor importancia por la dimensión que ambas palabras en su concepto realmente tienen. ¿Qué debemos entender por arte y experiencia estética los educadores, Gema? Bueno, iniciamos con que el arte, pues, es la expresión de la creatividad. Es una expresión creativa y entonces tiene diferentes disciplinas. Nosotros las conocemos: la música, la pintura, la literatura, por mencionar algunas. Y dentro de estas diferentes disciplinas, pues lo que quiere el arte, o el propósito inicial del arte, es que nuestras emociones, nuestros aprendizajes, la naturaleza, la realidad, pues plasmarla. Es un canal entre el hombre, entre nosotros, los creadores, y en la realidad. Entonces, pues los maestros, con base en saber lo que son las artes, todo el tiempo estamos inmersos en el arte y la cultura, nada más que dentro de la escuela, normalmente, cuando trabajamos con artes, trabajamos las manualidades. Sí. Y en la nueva escuela mexicana lo que quiere es que sean unas experiencias transformadoras, ¿verdad? Que fortalezcamos nuestra identidad, que tengamos un pensamiento crítico y que pues todo esto sea a favor de los niños y adolescentes. Okay. Gracias, Gema. Claro que sí. Mira, creo que no la tenemos fácil los maestros. Lo sabes muy bien porque te desempeñas magistralmente en la función en el gremio. Creo que no la tenemos fácil los maestros y las maestras a la hora de propiciar momentos para que nuestros alumnos produzcan manifestaciones u obras artísticas y que además eso provea de experiencias estéticas genuinas o auténticas a los mismos. Y todavía sumándole quizá complejidad, porque es como un signo de interrogación para muchos de nosotros los maestros, seguramente no todos, hay quienes no compartirán esto, pero le suma a su complejidad el que nuestro plan de estudios en el eje articulador agrega una palabra con tintes filosóficos, humanismo, de tal manera que la cosa versa así, mira. Entrando en materia, nuestro eje articulador en cuestión dicta que el arte no constituye un decorado estético, sino el laboratorio de la recreación del humanismo. Decimos, ay caray, de por sí no la teníamos fácil, pero dinos tú, Gema, como artista y maestra de educación básica, ¿cómo recomiendas concretar esta idea en las aulas para que el arte sea un espacio de exploración profunda del humanismo más allá de solamente una actividad decorativa? Bueno, es que los seres humanos somos seres o animales sensoro-pensantes, de los sentimientos, pero también el pensamiento. Y entonces muchas veces desvinculamos las emociones, los sentimientos del pensamiento, y no, somos completamente integrales. Muchas veces dentro de las aulas los docentes confundimos un poquito lo que son las artes, solamente las simplificamos en actividades manuales. Entonces, las artes van más allá que las actividades manuales. Son completamente un vínculo con las emociones, con la realidad. Entonces, es muy importante también tener en cuenta este aspecto de la realidad, porque el enfoque es humanista, es un enfoque integral, que es la mente, el cuerpo, las ideas, los pensamientos. Entonces, la comunidad está al centro actualmente en la nueva escuela mexicana. Entonces es muy importante tomar en cuenta que dentro de el contexto en el que nos desarrollamos, entonces están estos escenarios que tomamos en cuenta los docentes, que es el aula, que es la escuela, que es la comunidad, y dentro de todas estas hay manifestaciones artísticas y culturales que los niños deben de reconocer y asimilarlos y reaprenderlos. Entonces es sumamente importante que no veamos a las artes
y a las expresiones estéticas como simples actividades de manualidades, sino ese vínculo entre nuestras tradiciones, costumbres, nuestras manifestaciones artísticas y un canal para expresarnos y expresarnos a través de las disciplinas que podemos encontrar dentro de nuestros contextos. Sí, Gemma, fíjate que desde hace años, tiempos indecibles, he notado una desvalorización social del arte. Se ha venido reduciendo a lo bonito, lo decorativo, lo llamativo, lo ostentoso, lo vistoso, acaso lo lujoso y lastimosamente lo que tiene características de capitalismo. En este sentido, entonces, nos toca, creo, a los maestros también hacer equipo con los artistas para levantar de nuevo ese valor que realmente tiene el arte, que nunca lo ha perdido, pero de boca en boca socialmente nos hemos encargado de minimizarlo, ¿no? Fíjate que ahorita que decías, que hablabas de un puente, que el arte pudiera ser como un puente para conocer las culturas de otros individuos, me hizo recordar a quien me gusta evocar cuando hablo de otra edad. Otra edad tiene justamente relación con la pregunta que te quiero plantear enseguida, pero también tiene relación con esto que hablabas del arte como un puente, porque el concepto que manejaba, o en el contexto del pensamiento de Octavio Paz, quien es a quien me gusta referirme cuando hablo sobre este concepto, él hablaba de la otra edad como la relación que guarda el yo con la existencia de los otros, transitando en la construcción de la personalidad desde el reconocimiento muy individual de que yo existo, pero también el reconocimiento del otro, la alteridad. Y él decía que la poesía y el arte en general podía ser o representaba un puente para conectar con lo otro. Podría ser otra cultura, otra persona o bien otra dimensión dentro de uno mismo, ¿no? Te decía que otredad tiene relación con la pregunta que te quiero plantear enseguida. Se subraya la importancia en el eje articulador que las artes promueven la relación con la otredad y la experimentación con expresiones artísticas locales. En tu perspectiva, ¿qué debieran hacer los docentes? ¿Qué debiéramos hacer para abordar esto, la otredad, como parte del propio yo en los estudiantes y acercarles a la diversidad cultural a través del arte, incluyendo las manifestaciones locales? ¿Qué opinas tú? Es muy profundo lo que estás diciendo y es muy verdadero, porque es cierto, nosotros nos vamos a conectar con los demás a través de las manifestaciones. Es este canal que te estaba comentando. Dentro de la escuela, ¿cómo puedo yo como docente desarrollar en el niño la empatía? Porque es así como vamos a conectar con los sentimientos y las emociones del otro, a través del desarrollo de la empatía, de esta emoción que es el ponerte en el zapato de los demás para poder entender lo que él está diciendo, para poder sentir lo que él está diciendo y para poder respetar lo que está diciendo. Entonces, las artes, cualquier manifestación artística en cualquiera de las disciplinas que existen en las artes, pues justamente es la manifestación alquímica de las emociones, yo te decía, la realidad o la naturaleza de lo visible, ¿no? Entonces, pues a través de actividades como el teatro, la danza, actividades que hagan al niño desarrollar y canalizar las emociones, pero también sentir lo que el otro puede sentir. Y yo creo que esas actividades, la pintura, el análisis de la semiótica de la pintura, como te decía, de la danza, porque cuando estamos en danza estamos en contacto con nuestras emociones, pero también hacemos comunidad, estamos trabajando en comunidad con los demás,
Cuando estamos trabajando las expresiones artísticas de teatro, pues nos tenemos que poner en el papel o en el rol del personaje, entonces también hace que no solo conectemos con nuestras emociones, sino conectar con las emociones del personaje. Entonces, el arte, uno de los fines del arte es eso, la conexión, es lo que estaban diciendo, es lo que acabas de mencionar, la conexión emocional de un ser con otro ser. Y yo creo que las distintas disciplinas que podamos trabajar dentro de las instituciones y las actividades tengan ese fin de conectar, no solamente llenar un espacio con algo bonito, como decías. Sí, fíjate que me resulta muy interesante esto que comentas, porque me hace pensar en las epistemologías del sur, la pedagogía del sur, que de pronto me genera disonancia cognitiva, porque tú sabes, nuestra formación como maestros no estaba decolonizada, o más bien... Estamos en decolonización de pensamiento. Nosotros nos formamos como docentes con ideas europeas de la escuela. Y, eurocéntricas. Exacto, y la pedagogía europea nos dice que en temas como el arte, los alumnos de educación básica son muy egocéntricos en la producción de manifestaciones artísticas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que se me sigue antojando difícil lograr la conciencia de la otredad a través del arte a tempranas edades, por ejemplo en preescolar, cuando una condición neurobiológica innata de los infantes de esa edad es centrarse en sí mismo. Ahí, creo, tienen un reto superior los maestros y las maestras de educación preescolar, ¿no? Cómo lograr el reconocimiento del otro y además el reconocimiento de la dignidad de uno mismo. Fíjate que... El problema no es que si estamos enfocados en la visión artística eurocéntrica, el problema es que somos adultocentristas y entonces no estamos viendo cuál es el niño y sus capacidades, estamos viendo que lo estamos viendo desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva de los niños, porque los niños todos desde que nacemos somos creativos, es un don que tenemos desde que nacemos, cualquiera de nosotros. Nacemos creativos, tenemos dones, habilidades, aptitudes que vamos desarrollando paulatinamente, y la creatividad, ese es el don de crear. Entonces los niños tienen ese don de crear. Pueden crear desde la nada, desde ceros. Y el problema no es que veamos el arte y la cultura con esa visión eurocéntrica, sino que también lo podemos acercar con las manifestaciones artísticas y culturales que están dentro de nuestra comunidad, de nuestro contexto. Por ejemplo, aquí en Iguala, una de las manifestaciones que tenemos son las danzas tecuánicas. Sustenté la tesis, palabras más, palabras menos, de que el arte es un ámbito mal comprendido en la docencia. Sustentaba yo que todos los niños eran o son artistas en potencia, pero la escuela podadora es la que se encarga de cortar las alas, ¿no? De esos artistas en potencia a base de la crítica mal fundamentada, a la crítica mal encausada, ha hecho de potenciales artistas solamente, en los mejores de los casos, apreciadores de manifestaciones o gustosos de acercarse a tener experiencias estéticas, ¿no? Hace ratito hablabas de realismo y naturaleza. Así, adelante. Sí, y es que sí tienes razón, es lo que te digo. Tenemos una visión adultocentrista, o sea, lo que nosotros queremos que debe de ser, no lo que es. Todos los niños son unos artistas potenciales y exacto, con base en vamos creciendo, y el cielo debe ser azul, el mar debe ser azul, la tierra es color café. Entonces vas limitando la visión de los niños a tu visión personal, que en algún momento también tus cuidadores también imitaron tu visión de lo que de lo que debe de ser o del creer que se debe de ser. Sí, el estereotipo es el enemigo superior
de la disidencia, y la disidencia es una de las características del arte, ¿no? Si me permites, decías hace rato naturaleza y realidad. Y creo que tiene que ver con un dualismo que en el eje articulador se versa como tal. Mira, se dice que en el enfoque del eje, te decía, hay una situación irreconciliable, la razón versus sentimientos e imaginación. Se afirma en el eje que no existe pensamiento genuino sin imaginación. Desde tu experiencia como artista, ¿cómo debe usarse el arte desde la escuela para fomentar un pensamiento más genuino en los alumnos? El dejar ser a los niños, expresar sus emociones, comunicar sus ideas, ayudarlos a alquimizar las emociones a través de estas manifestaciones artísticas y culturales, porque ese es el propósito del arte. Muchas veces ven el arte como algo ajeno, lo que estabas hablando hace un rato, y igual en las escuelas el maestro lo ve como algo ajeno y lo simplifica a trabajos manuales. Entonces, somos seres sensorio-pensantes, Sí. y ese es el dualismo, Sí. del sentir y el pensar. Entonces, separamos nuestros sentimientos de nuestro pensamiento o de lo que es del pensamiento. Entonces, vemos a los sentimientos y los minimizamos como si fueran los sentimientos como si tuvieran una menor importancia porque no es práctico, no es pragmático, pues. Lo estereotipamos El pensamiento, como cursi en el arte, el pensamiento es pragmático, el pensamiento sirve para ser resolutivo y las emociones pueden estar como bloqueando, ¿no? Ser resolutivo. Entonces, la idea es juntar estas dos cosas a través del arte. Ya, te hablaba hace un momento, Gema, acerca de que este dualismo me hace pensar en las dos posturas irreconciliables dentro de la rama de la filosofía, que es la estética. La postura empírica, aquella que reconoce a lo estético como aquello que es placentero a los 5 sentidos. Y comúnmente usan el ejemplo de la naranja. La naranja la puedes tocar y si tienes una experiencia que puede ser agradable o no, la puedes oler, puede ser agradable o no la experiencia, la pruebas igual, la ves, la puedes escuchar si la haces sonar, ¿no? Y la contraparte, que hasta ahorita ha sido irreconciliable, es la psicológica, que según ellos te acerca a la ciencia, para la cual necesita tener algunos requisitos como lo vivenciar, tener acercamiento a esa experiencia, a una manifestación artística, tomar conciencia de ello, después eso que modifique tu actitud y emitir un juicio sobre la obra artística que estás apreciando. De manera que el placer ya no solamente es sensorial, sino que o puede prescindir del placer sensorial y se convierte en un placer psicológico. O dicho de otra manera, la intelectualización del arte. La expresión muy común esta de yo puedo apreciar este arte porque lo conozco, porque lo he estudiado. Y podemos incluso, o pueden incluso los que han intelectualizado el arte, no sé si esté bien o esté mal, pero he notado que lo hacen, reprueban manifestaciones artísticas que consideran en un nivel jerárquico menor porque no está dotado de características complejas que satisfagan su necesidad de intelecto artístico. Bueno, esto dicho sea de paso, ¿no? Quiero sumarlo con algo que te decía que hace unos momentos estudiaba yo a Victor Lowenfeld, este profesor estadounidense de una de las universidades prestigiosas de Estados Unidos, que en este momento no recuerdo cuál es su nombre, pero cuyo trabajo fue tan innovador o tan interesante que le llamó mucho la atención a Sigmund Freud, y de hecho trabajaron juntos. Victor Lowenfeld y sus investigaciones tuvo como resultado que postulara que los niños a temprana edad, al producir manifestaciones artísticas, están muy concentrados en el proceso creativo, de tal manera que no les interesa absolutamente nada, para nada, el qué dirán, es decir, la opinión social,
la crítica social. Lo que les interesa es la válvula de escape que puede representar los elementos que usan para producir algo de manera artística, ¿no? A diferencia del arte adulto, decía Víctor Lowenfeld, porque estos están muy concentrados al producir algo artísticamente, están concentrados no solamente en el placer que provoca estarlo creando, sino en lo que van a decir, en el impacto social, y que a menudo la balanza se tiende hacia lo que va a decir la sociedad, a ser bien aceptados, hacia la crítica. Y entonces, esto ya no lo dice, pero lo digo yo, pudiera pensarse que se prostituye el arte en ese sentido. El eje persigue, ¿por qué digo esto? Porque nuestro eje persigue que los estudiantes sean críticos de las producciones propias. Adelante. Pero entonces tú ya no estás creando, ya no estás haciendo arte porque ya no tiende a la originalidad, estás siendo un diseñador básicamente gráfico, un diseñador visual, y dejas de ser un artista, porque un artista va a plasmar las emociones, sus sentimientos, realidad, naturaleza, desde su ser, desde su sentimiento. Y es completamente subjetivo porque probablemente el artista pueda o quiera manifestar algo y el espectador pueda interpretar otra cosa muy diferente, pero lo importante es el sentimiento que hace emerger en el espectador. Sin embargo, al artista no le interesa mucho lo que el espectador esté percibiendo. La situación es que muchas veces al artista, al crear, pues el espectador admira y gusta lo que él hace, su expresión gusta, entonces se puede masificar y puede llegar a mucha gente porque se puede popularizar porque mucha gente le gusta, ya sea por la técnica, por el estilo, por lo que tú quieras. Pero si el arte se hace o se realiza para el agrado del espectador, deja de ser arte. Es una producción visual, sí, porque deja de ser auténtica, deja de ser original. Sí, justo eso postulaba Víctor Lowenfeld, ¿no? Que el arte adulto debiera de recuperar sus orígenes, que se remontan a cuando eran niños. Y está ahí el estilo. Sí. Claro, y ese es el estilo, o sea, un niño va a, como tú dices, no le interesa, a los niños no les interesa si le gusta a otra persona, si le gusta o no le gusta es lo que él crea porque les da placer. Bueno, pues ad hoc de esto que estamos platicando, ya decía, nuestro eje articulador en cuestión nos solicita a nosotros los hacedores de la educación, la docencia, que propiciemos que nuestros alumnos sean críticos de las producciones artísticas propias y de las producciones artísticas de los demás, las ajenas, que sean capaces de recibir de buena manera la crítica constructiva, por ejemplo. Tú estás como artista muy familiarizada con la crítica de todo tipo, pero vamos a llamarle constructiva. ¿Cómo puede hacerle el maestro para guiar a sus estudiantes de educación básica a desarrollar este proceso, este juicio crítico sobre el arte propio y el de los demás? Si te decía, como hablábamos hace un momento, si el arte de los niños está no centrado en la crítica, sino centrado únicamente en la producción por el placer de crear. Pues fíjate que es súper importante en ese momento entrar con el diálogo, porque para la apreciación artística de los trabajos de los niños es obvio que cuando estamos tratando de expresar alguna emoción, algún sentimiento, alguna idea, y en el estilo de cada niño, los colores que utilizó, entonces yo creo que esto se puede trabajar estos como círculos de diálogo para que podamos hacer apreciaciones de la obra de cada uno, qué te gustó de la obra de tu compañero, y entonces emitir juicios siempre constructivos de lo que nos gusta, de lo que está trabajando el otro, y de igual manera, pues estos diálogos que va a haber entre ellos, pues van a ayudarles a tener mayor confianza, van a generar en ellos pues emociones positivas, porque a lo mejor
el creador no le está gustando su trabajo, porque muchas veces pasa con los niños, ¿no? Que lo que hacen, lo hacen porque se los mandó o se los pidió el docente, y cuando terminan dicen, no, esto no me gusta. Y cuando hacemos esos círculos, porque en alguna ocasión tuve la oportunidad, o en varias ocasiones he tenido oportunidad de trabajar con los niños, y hacemos estos análisis colectivos, y a veces del niño no tiene como conciencia de que su trabajo es vistoso para algunos, para los demás, y eso les ayuda mucho con la confianza, como te decía. Además de respeto, se desarrollan diferentes valores, como estamos hablando: respeto, confianza, la admiración, y es positiva, ¿no? La crítica siempre es para mejorar. Entonces, nada está mal en el arte, y como docentes es lo que debemos de saber, que nada está mal en el arte. Ahora, si vamos a hablar de la estética y la técnica, pues es algo muy distinto, que no está dentro de un aula de clases. En el aula de clases lo que vamos a trabajar con los niños es la canalización de las emociones, ideas, pensamientos a través del arte. ¿Para qué? Para que surja la belleza, para que surjan las creaciones, para que tengan ese creador dentro de ellos, que lo tienen, pero muchas veces no saben que está allí. Sí, Gemma, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. En un afán de querer retribuirte esta amabilidad que has tenido para el equipo de Desasesorados, quiero cerrar esta entrevista con un regalo, no solo para ti, sino también para todas las mujeres que consumen, en el mejor sentido de la palabra, nuestro contenido. Pero se me ocurre hacerlo contigo, porque lo que voy a decir tiene características que tú cubres muy bien. Es una poesía de una poeta feminista, Rupi Kaur, no sé si lo ubicas, pero dice así, en homenaje a ti y a las mujeres, todas las que nos ven y las que no también. Quiero disculparme con todas las mujeres que he llamado lindas o guapas, antes de haberlas llamado inteligentes o valientes. Lamento haberlo hecho sonar como si algo tan simple como con lo que naces es lo que más orgullo te debe de dar, cuando tu espíritu ha aplastado montañas. De ahora en adelante diré cosas como: eres resiliente o eres extraordinaria, no porque no crea que no eres linda, sino porque eres mucho más que eso. Muchísimas gracias, Gemma. Okay. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Irán, muchas gracias a toda la gente que te sigue, que lo sigue, porque son dos extraordinarios asesores técnicos pedagógicos que ponen en alto a esta función tan hermosa que es la asesoría técnica pedagógica. Y pues me siento muy honrada por haber estado con ustedes. Espero que les haya gustado la entrevista. Si no, claro, la volvemos a repetir otro día, que me aprendan las respuestas de memoria. Claro que sí, el honor ha sido todo nuestro, Gemma. Queridos video escuchas, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto en un capítulo más de esta serie y en otras más de otras temporadas que próximamente tendrán evento por su canal Desasesorados.